la clínica, es bien discreta la clínica. La clínica normalmente los pacientes tienen tos y disnea. Solamente tienen esas dos cosas, tos y disnea. Lógicamente la disnea es progresiva y la tos en un primer momento es una tos, casi la mayoría de los casos son sin secreción. Puede haber tos con secreción, pero en la mayoría son tos sin secreción, tos seca, ¿no? Pero que se va haciendo paroxística a medida que pasa el tiempo. Al examen físico, la característica es que vamos a encontrar los crépitos o subcrépitos, el velcro que le dicen, y desde el punto de vista radiográfico va a haber un patrón intersticial y desde el punto de vista funcional va a haber una restricción pulmonar. Y tienen en común también el tratamiento, ¿no? La mayoría de los pacientes responden muy bien a corticoterapia o a una inmunosupresión. Entonces, esta entidad engloba a varias patologías, un síndrome, por eso se le dice, hay más o menos 130 causas que pueden condicionar, algunos libros ponen 150, pero tienen esa característica en común, ¿no? Pero generalmente, o sea, la fisiopatología de esta enfermedad es a nivel intersticial, pero puede haber también un compromiso alveolar, como la proteinosis alveolar, pueden estar comprometidos los vasos, como las vasculitis, pero muchas de ellas también tienen la evolución que terminan en fibrosis intersticial, ¿no? Enfermedad pulmonar fibrosante, como algunos le llaman también, la mayoría de ellos engloban a, fibrosis, a una fibrosis intersticial, ¿no? La gran mayoría de los casos son subagudos o crónicos, pero también hay que entender que puede haber epitagudo. Este término epitagudo de repente genera mucha controversia, pero normalmente el epitagudo se ve bastante en UCI, ¿no? Y ahí las causas son una congestión pulmonar, una hemorragia alveolar asociada a una vasculitis, un proceso infeccioso viral que da un virus de ilustrado, como por ejemplo el girovesi, como por ejemplo los citomegalovirus, Epstein-Barr, que están asociados a un virus de ilustrado que dan a nivel del pulmón en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, algunos le llaman el COVID, por ejemplo, más que neumonía, era una enfermedad pulmonar intersticial, vidrio de ilustrado, reticulación, que a veces como estaban con el problema de la insuficiencia respiratoria, algunos hacían ARS, ¿no? Entonces, engloba a este grupo, ¿no? Por ahí que me estoy olvidando de repente los medicamentos también o las reacciones asociadas a radiación, quimioterapia, que pueden ser agudos o subagudos, ¿no? Entonces, hay también esta patología, pero la gran mayoría son crónicos y subagudos. Ustedes saben que en medicina lo siempre generalmente no existe y lo nunca tampoco. Generalmente la mayoría, ¿no? de las enfermedades son subagudas o crónicas. Amplía un rango de enfermedades agudas y crónicas capaces de afectar difusamente el parénquima pulmonar, que van a condicionar lógicamente inflamación, fibrosis y distorsión de la arquitectura, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, las enfermedades intersticiales, el EPIT, pueden ser casi en un 60% de los casos, 60-70% de los casos son neumonías intersticiales idiopáticas de origen desconocida. Y de este grupo la mayoría es la fibrosis pulmonar idiopática. Y todas estas enfermedades pueden provocar enfermedades fibrosantes progresivas, vamos a ver más adelante en qué consiste. Entonces hay una enfermedad, hay un síndrome que es el EPIT. De este grupo, generalmente son las neumonías intersticiales idiopáticas. De este grupo, la fibrosis pulmonar idiopática o la neumonía intersticial usual es la más frecuente, como estoy en este gráfico, y de ellos pueden fibrosarse la gran mayoría, ¿no? En realidad, el EPIT engloba a patologías como, por ejemplo, la enfermedad de tejido conectivo, pues engloba a las vasculitis, enfermedades multisistémicas, ¿no? Que pueden comprometer hacer compromiso pulmonar, la congestión pulmonar, es el reflujo gastroesofágico, medicamentos como amiodarona, metildopa, nitrofurantoína, pueden provocar fibrosis o tratamientos biológicos, también pueden provocar neumonitis. Habíamos dicho también anteriormente en la clase del oxígeno, el oxígeno también puede producir
Pero también están ahí, no solamente ya hemos dicho medicamentos, sino la exposición a sustancias orgánicas. Acá está la neumonía por hipersensibilidad. También están las exposición a sustancias inorgánicas como silicosis, asbesto, siderosis, berilosis, etcétera, ¿no? Y acá también están la radiación, la quimioterapia puede provocar el EPIT. Entonces, y por ahí, que me estoy olvidando, las misceláneas, ¿no? Enfermedades raras que están en esta enfermedad pulmonar intersticial difusa, como la proteinosis alveolar, la sarcoidosis, la microlitiasis pulmonar, la neurofibromatosis, la histiocitosis X. Entonces, todas estas enfermedades engloban al EPIT, pero, insisto nuevamente, acá en un 60-70% están las neumonías intersticiales idiopáticas. Es decir, cuando una persona llega de 50 años más o menos, con tos, disnea, al examen crépitos, subcrépitos, de repente tienen dedos en palillo de tambor, el velcro se ve, se le hace una radiografía y hay un infiltrado intersticial, lo que debemos pensar nosotros, que es una neumonía intersticial idiopática, o sea, desconocida, pero el flujograma no es así. No es que le voy a decir, señor, usted tiene una enfermedad desconocida. Tengo que descartar, tengo que decir, señor, le voy a pedir análisis factor reumatoideo, DHL, perfil autoinmune, le voy a pedir ANCA-P, ANCA-C, etcétera. Voy a descartar que no existe una enfermedad de tejido conectivo. Voy a hacer una historia clínica detallada que me diga que el paciente no está expuesto a sustancias inorgánicas, a sustancias orgánicas. Voy a hacer una historia detallada en que me dice qué medicamentos viene usando. Voy a ver una historia si no tiene cáncer y no ha sido sometido a quimioterapia, a radioterapia. Voy a ver que no tiene un problema cardíaco o un problema de retención hídrica que condiciona que el pulmón se congestiona, ya sea falla cardíaca, insuficiencia renal o hepatopatía. Entonces voy descartando, voy descartando. No tiene nada que justifique que por qué, incluso le puedo hacer una broncoscopía en el cual demuestro que no hay nada, no hay una infección, etcétera. Y bueno, yo planteo que es una neumonía intersticial idiopática, ¿no? Y ahora vamos a ver, las neumonías intersticial idiopáticas pueden ser varios subtipos. Y la más frecuente es la neumonía intersticial usual, que su nombre es fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades pueden seguir fibrosando, avanzando y progresando. Esas son la fibrosis pulmonar progresiva, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, en general, el EPIT hay que asociarlo siempre a neumonía intersticial idiopática, pero no por eso le vamos a catalogar a todas las personas con EPIT como una neumonía intersticial idiopática. Por frecuencia es la más frecuente. Sin embargo, hay que hacer el descarte de ir evaluando, ir descartando, no es esto, no es esto, no es congestión, no es reflujo, no es radiación, no es quimioterapia, no es medicamento, no es enfermedades multisistémicas como lupus, esclerodermia, AR, y me quedo con que es una neumonía intersticial idiopática. Todo comprometido desde las narinas hasta las cuerdas vocales, ¿no? Es esa vía aérea superior y vía aérea inferior desde las cuerdas, desde las cuerdas vocales hasta el bronquiolo sacos o los alveolos o sacos alveolares, ¿no? Perdón, hasta el bronquiolo terminal de la vía aérea. Entonces, tienen en común las enfermedades intersticiales, ya hemos dicho, la clínica, la radiología y la fisiología, ¿no? La clínica, que tienen tos y disnea, la radiografía y un patrón reticular, ¿no? Y la fisiología es que hay un patrón restrictivo. Ahora, hay excepciones, no todas cumplen esto y a veces es motivo de pregunta, ¿no? El hallazgo común, disnea al ejercicio, tos que va siendo progresiva. La disnea nosotros utilizamos bastante la MRC, no la del cardíaca, la de Nueva York. No utilizamos la disnea de Bohr solamente en el test de caminata, utilizamos la clasificación de disnea, en conclusión la disnea MRCT. Y la tos, que en algún momento se puede ver paroxística a medida que va evolucionando la enfermedad, el infiltrado difuso intersticial bilateral que se ve en la radiografía. En el AGA, lo que nos hemos visto, no vemos, en este caso el AGA también sirve para ver si hay insuficiencia respiratoria, pero hemos dicho que las enfermedades intersticiales generalmente bien difíciles, que muchas veces se colocar en preguntas. Habíamos hablado que en 2/3 de segundo, un glóbulo rojo más o menos atraviesa 3 o 4
3 a 2 alvéolos, y en un tercio de los 2 tercios del segundo, el glóbulo rojo que atraviesa se satura. Entonces tenemos harta reserva hasta en el mecanismo de la difusión, ¿no? Para que si el intersticio se va engrosando, igual el alveolo no se capta el oxígeno, ¿no? Entonces, pero la razón por la cual un paciente con PIT hace insuficiencia respiratoria es la mala relación ventilación-perfusión. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los PIT, ¿no? A medida que van, así sea compromiso severo, generalmente no hacen insuficiencia respiratoria. No es como a veces como el EPOC, por ejemplo, ¿no? O el asma tenga condición a cuadros agudos, ¿no? Que puede revertirse. En cambio, acá no. Acá el paciente se va cronificando y cuando ya está en estadios muy, muy avanzados, ¿no? Generalmente se ve la hipoxemia, ¿no? La hipoxia y la hipoxemia. Entonces, no solamente nosotros evaluamos en el AGA la hipoxia, la hipoxemia, sino también evaluamos qué grado de gradiente alveolar arterial y el PAFI. La gradiente alveolar arterial, que entre comillas me habla de la mala relación ventilación-perfusión, y el PAFI, que me indica qué grado de pulmón, de la distensión pulmonar que tiene, a medida que va disminuyendo, ¿no? 500, 400, 300, 200, vamos a ver que el pulmón que tiene un PAFI de 200 es más duro, tiene menos distensibilidad que un pulmón que tiene 400 y 300. Entonces, a medida que la enfermedad progresa, el delco va disminuyendo y la gradiente se viene incrementando. Entonces, son anomalías que se dan a nivel de el AGA, y fisiológicamente va a haber un patrón restrictivo, es decir, la capacidad vital viene disminuyendo. Y si le pedimos pletismografía, el TLC viene disminuyendo, ¿no? En casos raros, vamos a ver en la pletismografía, podemos encontrar que el volumen residual está incrementado y comparado con el TLC. Normalmente en el TLC todo disminuye, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente, volumen de reserva respiratoria, volumen residual. Como ya lo habíamos anteriormente nombrado, todo disminuye y el delco va a estar disminuido, ¿no? El delco también va a estar disminuido. Entonces, existe también anomalías histopatológicas que incluyen varios grados, inflamación, fibrosis, remodelación, y sobre la gran mayoría tiene esto, no hay consenso en el tratamiento, pero también la mayoría de los casos, estos pacientes reciben corticoterapia e inmunosupresión, ¿no? Como es el caso de las neumonías intersticiales asociadas a conectopatías, ¿no? Como la ER, lupus, Sjögren, que van muy bien con ese tratamiento biológico. Entonces, sobre todo este grueso de la fibrosis pulmonar idiopática, no hay consenso sobre el tratamiento, ¿no? Pero están apareciendo trabajos de investigación que refieren que el uso de antifibróticos, actualmente el uso de antifibróticos es una alternativa en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, la enfermedad se da, ¿dónde se da? Acá, cuando vemos una coloración hematocilina de auxina, vamos a ver que este espacio pequeño es el que está comprometido. Este espacio alveolo endotelial capilar incluye tejido conectivo ahí a ese nivel y que rodea los vasos. A ese nivel es donde se da toda la enfermedad de esta patologías intersticiales, ¿no? Entonces, etiología, ya hemos dicho, pueden ser enfermedades de causas desconocidas, infecciosas, drogas, colágeno o neoplasias, pueden ser provocados por neumonías intersticiales idiopáticas. Esta es la que decía que es 60-70%. Se clasifican en la fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial usual, puede ser neumonía intersticial no específica, que no se sabe todavía que no son ninguna de estas, por lo tanto se pone no específica, puede ser la neumonía organizada, neumonía intersticial aguda o la enfermedad de Hamann-Rich, puede ser un bono, puede ser una descamativa, puede ser una linfocitaria, puede ser una fibrolactosis pleuroparenquimatosa. En estas están las neumonías intersticiales idiopáticas que conforman la mayoría, que dice que dicho sea paso, insisto nuevamente que hay que hacer el descarte, que no es esto, 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 y recién lo considero, ¿no? No es que, ya, el paciente viene y tú le dices que es una neumonía intersticial idiopática, ¿no? Entonces pueden ser las granulomatosas, la sarcoidosis u otras formas como LAM, la histocitosis, la neumonía eosinofílica, proteinosis alveolar, por ahí que me estoy olvidando algo, proteinosis alveolar, bueno, está en ese grupo, ¿no? Microlitiasis pulmonar está en este grupo también. Son las misceláneas o las rarezas, ¿no? Están en este grupo. Muy bien, epidemiología. Vamos a ver, mira que no se conoce con certeza la incidencia y la prevalencia. Lógicamente, como somos un hospital de cuarto nivel, cuando ustedes roten con nosotros,
van a haber un montón de enfermedades intersticiales. Acuérdense que en todo el Perú derivan a los hospitales de referencia como Almenara, Sabogal, Rebagliati, entonces da la impresión de que es una enfermedad muy, muy prevalente. Sin embargo, no, es de 4 a 7 por 100.000 habitantes por año. Hay que tener bien claro que, por ejemplo, Tebe tiene ahorita 134, ¿no? Por ahí estaba 139 por 100.000 habitantes, iba descendiendo la TV, pero esa es la cantidad. Y en el asma hablamos de porcentaje, en el EPOC también hablamos un porcentaje de 4 a 7 por 100.000. La prevalencia es de 20 a 40 por 100.000. Eso sí, cuando ya la enfermedad va progresando, se vuelve ya casi hay que tener varias hospitalizaciones al año, ya sea por un cuadro de exacerbación o ya sea por un cuadro de estudio para posibilidad de trasplante. En nuestro hospital vemos esa casuística, ¿no? Frecuente ver que estamos hospitalizando por enfermedades de tipo intersticiales. Bueno, también hay agudas, ya sea por medicamentos, están recibiendo antineoplásicos, ya sean EPIT, antiarrítmicos como la miodarona o infecciones como la Girovesi o infecciones como Citomegalovirus Epstein-Barr, crónicas como la fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, silicosis, asbestosis, ¿no? Aproximadamente la supervivencia de la más frecuente, que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es la neumonía intersticial usual, es de 3 a 5 años, ¿no? Esto está evolucionando, en realidad la enfermedad sigue así, se comporta como, entre comillas, un cáncer, el pronóstico es muy reservado cuando encontramos esta fibrosis pulmonar idiopática, que es la más frecuente, ¿no? Decimos, uy, el paciente al parecer va a tener que fallecer, porque no hay alternativas. La única alternativa que se cuenta hasta ahora es el trasplante pulmonar, ¿no? Que el Hospital Almenara es la única que hace, ¿no? Entonces, acá vemos la neumonía intersticial idiopática, fibrosis pulmonar idiopática, el NINE 25%, el 15% lo sacó el Harrison, ¿ya? Y 26% ambiental ocupacional, el 26%, o sea, asociado a sílice, asbesto, a esos que trabajan perforando piedras, tierras, etcétera. Sarcoidosis 10%, la sarcoidosis yo creo que como es de Harrison, eso es esta estadística europea. Sarcoidosis casi no vemos. Durante toda mi patología habré visto 3 o 4 casos de sarcoidosis que llega a biopsia pulmonar. La enfermedad de tejido conectivo es frecuente ver enfermedades de EPIT asociadas a enfermedad de tejido conectivo y están todas las razas, ¿no? Pero la neumonía intersticial idiopática es la más frecuente, ¿no? De ellas, la NIU, la la fibrosis pulmonar idiopática, es la más frecuente. Muy bien, entonces la fisiopatología, hay un agente conocido, desconocido, como agente etiológico, genera alveolitis, que genera alteración de la estructura alveolo-intersticial y esto va evolucionando y genera fibrosis pulmonar. Asociado también a un mecanismo probablemente hereditario. Hay una fibrosis pulmonar idiopática familiar, ¿no? A veces lo ha tenido el papá, ha tenido los hermanos y están constantemente visitando. Pero mi papá murió de fibrosis, quiero saber si yo también tengo. Hay una fibrosis pulmonar familiar. No es una de las más frecuentes, pero hay un componente genético asociado. Acuérdense que cuando hay enfermedades que no tienen un tratamiento ya claro, es porque evidentemente es una enfermedad que todavía no la conocemos, no la tenemos clara. Es una enfermedad que todavía estamos en proceso de encontrar el diagnóstico. Necesitamos hacer ECAs, probar drogas, ¿no? Para encontrar el tratamiento de las mismas, ¿no? En realidad, lo que sugieren en este grupo de pacientes cuando es una fibrosis pulmonar progresiva es tratar de mandar a la mayor cantidad de estudios que se puedan estar dando para poder encontrar la cura de la enfermedad, ¿no? Entonces, como primera alternativa a estas de origen idiopática es mandar alguna droga nueva que se pueda estar dando para poder encontrar la cura de esta enfermedad, ¿no? Entonces, las consecuencias fisiopatológicas, acumulación de las células de paredes alveolares, acumulación de células fibróticas en el espacio intersticial, engrosamiento del espacio intersticial, dificultando el intercambio gaseoso, ¿no? Esas son, en resumen, agente etiológico, lesión de epitelio, células inflamatorias, fibroplasto, inflamación crónica, expansión de fibroblastos y fibrosis pulmonar. Ojalá fuera así, como lo decimos así en ese orden. Sin embargo, las neumonías intersticiales idiopáticas se ve una serie de cosas, ¿no? En un mismo lóbulo, en un mismo segmento, puedes encontrar vidrio de lustrado, que es lo primero, entre comillas, es la neumonitis. Puedes encontrar también incluso panal de abeja, puedes encontrar lesiones reticulares, que son los septos interlobulares engrosados.
Entonces, en realidad no se todavía tiene claro cuál es la fisiopatología, ¿no? Cómo puede presentarse, pero hay que seguir estudiando y hay que seguir conociendo más esta enfermedad, ¿no? Anatomopatológica se ve así, ¿no? Se ve como un engrosamiento del espacio intersticial. Esto es al macroscópico, el depósito de fibrina que se ve en el parénquima de pulmón, que se ve como panal de abeja. Y acá están los diferentes patrones histológicos que uno encuentra, ¿no? Daño alveolar difuso, que es como el ARS. Cuando una persona llega con una sepsis o una neumonía, puede ser de manera primaria o secundaria un ARS, ¿no? Y cuando uno ha biopsiado a ese pulmón blanco, a ese pulmón duro que se ha vuelto, el AP sale daño alveolar difuso. Dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas, la neumonía intersticial aguda, cuando se ha mordido ese paciente que tiene un pronóstico de vida 6 meses, esa es la más agresiva de las neumonías intersticiales idiopáticas, la neumonía intersticial aguda. Dicho de paso, esa neumonía intersticial aguda es bien rara de ver, bien rara de ver, pero cuando se ha biopsiado ese pulmón, el AP ha sido daño alveolar difuso, ¿no? Hay neumonía intersticial organizada, hay neumonía intersticial descamativa, ¿no? Que son las de origen idiopática. Hay neumonía intersticial usual o común, que es la fibrosis pulmonar idiopáticamente propiamente dicho. Hay pulmón empanal, hay neumonía intersticial linfoidea, hay neumonía eosinofilia, hay proteinosis alveolar, etcétera. Todos son los patrones histológicos que el anatopatólogo nos va a decir, ¿no? O lesión granulomatosa, lesión no granulomatosa también, así es como Harrison lo clasifica cuando llegamos a una biopsia a este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, clínica, radiología y pruebas funcionales, en lo que ya hemos dicho ya, la enfermedad intersticial básicamente consiste en fusionar esto, la clínica, la radiología y funcional, la anatomía patológica, y incluso también falta, la mayoría no tienen tratamiento, o si tienen tratamiento es corticoterapia e inmunosupresión. Entonces, acá vemos tos, disnea, rales, acropaquia, taquimia, polimnia, son los síntomas que se ven en estos fragmentos, son bien, como inespecíficos, y son bien discretos, y son bien pocos, ¿no? Son pocos los que se presentan en el paciente. Faltó de repente la edad, ¿no? Un paciente mayor de 50 años, ¿no? Si se da anteriormente, hay que pensar en neumonía por hipersensibilidad. Si se da, hay que pensar en neumonías, fibrosis pulmonar familiar, ¿no? Hay que pensar en ese tipo de entidades si se da antes de esa edad, ¿no? Acá vemos la hipocotonia, la acropaquia, que a veces se ve, no en todo se ve. Insisto nuevamente, esto no necesariamente se ve en fibrosis pulmonar, se ve en varias patologías como las bronquiectasias, absceso pulmonar, cirrosis pulmonar biliaria, en colitis también ulcerativa, de manera congénita también puede ver el hipocromatismo digital. No es una característica sine qua non de la fibrosis pulmonar idiopática, pero se ve en algunos pacientes. Algunos hablan de la insuficiencia respiratoria crónica que condiciona a esta deformidad anatómica, ¿no? Bueno, cuando le pedimos laboratorio, le pedimos hemoglobina, hematocrito para ver si es que está disminuido. Hay que evaluar si hay un síndrome de hemorragia pulmonar, un síndrome pulmón-riñón. Hay que descartar ahí las vasculitis, Good-Pasteur. Si uno ve que la hemoglobina, hematocrito está disminuyendo, hay que pensar en hemosiderosis, hay que pensar en hemorragias, vasculitis, ¿no? Entonces, si tiene hemotisis, si tiene hemoturia, entonces también el hemograma hay que evaluar si hay eosinofilia para poder hacer un lavado bronquialveolar y pedir también qué recuento celular tiene si hay eosinofilia a nivel alveolar. La velocidad de cimentación elevada, si está elevada, está asociado a colagenopatías, vasculitis, desórdenes linfoproliferativos. Anticuerpos para ver si hay alguna vasculitis o alguna colagenopatía, anticuerpos antimembrana basal, Good-Pasteur o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos Wegener, ANA, anti-DNA para ver factor reumatoideo para ver colagenosis, ¿no? Anti-DNA también para ver de repente, ahí hay que ver lupus, esclerodermias, perfil antifosfolipídico, hay que tratar de descartar si hay alguna enfermedad autoinmune. Lo que se pide, todos esos análisis serológicos, si salir algo positivo, se le pide que lo evalúe el reumatólogo para profundizar más estudios que puedan sugerir de alguna manera alguna enfermedad multisistémica como las enfermedades autoinmunes que comprometen el pulmón, ¿no? Entonces, se le pide también estudios bacteriológicos para ver si de repente se trata de un virus o de una bacteria. En este caso,
sobre todo las micobacterias atípicas que pueden estar asociados al mismo, o sea, porque hay una enfermedad reticular que condiciona a retracción, bronquitáceas de retracción que pueden colonizarse de micobacterias que a veces abscesos que son muy resistentes, que son micobacterios atípicos, MDRs a veces o XDR. Entonces, también hay que estudiar hongos, ¿no? El Girovesi, hay que estudios serológicos y ECAS, ¿no? Para ver también enzima convertida de angiotensina, para ver si, si se trata de una sarcoidosis. Entonces, se hace una serie de estudios, ¿no? El estudio de imágenes, acá trato de demostrar, miren cómo se ve la reticulación, el piso de un empedrado, ¿no? Las dos pelotitas de tenis, nodular, ¿no? Alveolar, patrón alveolar y patrón quístico en la tomografía, ¿no? Es como se ve la reticulación como un empedrado, como las pelotitas de tenis, este patrón nodular. Acá vemos el patrón en vidrio de lustrado, que hay una ventana pulmonar y hay una ventana mediastínica. Cuando es una ventana, esto más parece, hay un pedazo acá que parece vidrio de lustrado y este blanco bien marcado alveolar, ¿no? Cuando nosotros vemos en la ventana, no pulmonar, sino en la ventana mediastínica, el alveolar se va a seguir viendo. El vidrio de lustrado se va a ver negro, ¿no? O sea, no va a haber compromiso en la ventana mediastínica, ¿no? Pero si es alveolar, va a persistir. Entonces, pero patrón alveolar, este es un patrón quístico, linfangiola y metosis, citosis X, enfisema más EPIT, este es el patrón quístico, ¿no? Asociado también a, como les he dicho, enfisema, se le pide alfa 1 antitripsina, ¿no? Entonces, estos son los patrones que se ven así de manera clásica. Radiografía, normalmente uno ve patrón nodular, patrón reticular, las dos retículo nodular, vidrio esmerilado, panal de abeja. Es como se ve el compromiso, siempre se lee tercio superior, tercio medio, tercio inferior, dependiendo del compromiso, se evidencia tal cosa, ¿no? Cuando se describe una radiografía. Entonces, las pruebas funcionales ya hemos visto ya el patrón restrictivo, la capacidad vital, el FB1 y entre FBC va a estar normal. Lo que vamos a ver acá, lo característico es el FBC disminuido, ¿no? Y el FB1 también puede estar disminuido, o sea, la relación puede estar normal o aumentada en el patrón restrictivo, porque la disminución es, los dos están disminuidos, puede estar normal o aumentado, ¿no? Eso es lo que se ve en el patrón en la mayoría de los pacientes, aunque hay que ver, hay algunos pacientes pueden hacer patrón obstructivo. En este caso vamos a encontrar que el FB1 y FBC va a estar disminuido y el FB1 también va a estar disminuido y el FBC va a estar normal para considerar una espirometría como patrón restrictivo. Ahora, hay patologías que uno pregunta a veces, ¿cuándo una espirometría en un paciente que tiene la clínica, tiene la radiografía, tiene las posibilidades que se traten de un EPIT y de repente cuándo va a salir y te le hace la espirometría y sale un patrón obstructivo? En la neumonitis por hipersensibilidad, en la sarcoidosis también puede salir patrón obstructivo, en la histocitosis X también puede haber patrón obstructivo, en la neumonía eosinofílica también patrón obstructivo, la linfangiolometosis patrón obstructivo y la vasculitis de Short-Strong también puede salir obstructivo, porque la vasculitis de Short-Strong está asociado a asma. Entonces, cuando ustedes encuentran esto, hay que plantear la posibilidad de que se trate de esta etiopatogenia del EPID, ¿no? Entonces, no todo sale patrón restrictivo. Hay unas entidades, ¿no?, que pueden hacer sugerir de que se traten de la misma cuando una espirometría te sale patrón obstructivo, ¿no? La difusión es una prueba que sirve para evaluar y monitorizar el EPID. Se supone que cuando una persona llega y uno está sospechando el EPID y uno está planteando que se trata de un EPID, parte de la monitorización que debe haber es tanto la espirometría, evaluando la capacidad vital forzada, el DELCO, ¿no?, que hay que ir viendo cómo va el paciente, la pletismografía, en el cual vemos la capacidad vital forzada, el AGA, y evaluando la gradiente y el PAFI, y el test de caminata, ¿no? Esas son las cosas que nosotros evaluamos a los pacientes y le vamos haciendo cada 6 meses o cada año o cada 3 meses, dependiendo de cómo esté, cómo tengamos el laboratorio de fisiología o también la evaluación del paciente o la severidad del paciente, ¿no? O las opciones que tiene el paciente también de repente de trasplante. Entonces, para ir actualizando sus pruebas y para ir evaluando sobre todo cómo va evolucionando el paciente.
si el paciente va presentando una fibrosis pulmonar progresiva, por ejemplo, ¿no? Si el paciente va evolucionando a una fibrosis pulmonar progresiva, que dicho sea de paso, las enfermedades de tejido conectivo también pueden hacer fibrosis pulmonar progresiva, la sarcoidosis también, la silicosis también. No solamente las de origen idiopático pueden evolucionar a fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, es importante para evaluar cómo va evolucionando el paciente, si va comportándose como una fibrosis pulmonar progresiva, es importante evaluar las funciones pulmonares cuando viene un EPIT, ¿no? Algunos, la mayoría tiene el delco disminuido, ¿no? Aunque vamos a ver que el delco puede tener volúmenes normales en la vasculopatía, en el enfisema, en la insuficiencia X y linfangioliomatosis, ¿no? Puede tener en este grupo de pacientes. ¿Por qué tiene el delco volúmenes normales en este grupo de pacientes, en estos EPIT? Porque tienen el problema obstructivo. El delco en bronquitis, en asma, generalmente aumenta, ¿no? Pero el hecho de que te salga normal y tú tomográficamente ves un patrón intersticial te debe hacer pensar de que hay un problema obstructivo, ¿no? El delco también se incrementa en poliglobulia, en hemorragias pulmonares. Pregunta, ¿no? ¿Es el delco dónde encuentras aumentado? Normalmente el delco uno lo encuentra disminuido, pero en bronquitis y en asma lo vas a encontrar aumentado. Normalmente en fibrosis debes estar disminuido, pero ¿qué pasaría si tú a una tomografía típica de PIT le tomas un delco y sale con rangos normales o aumentados? Hay que pensar en eso, hemorragia alveolar, hay que pensar en poliglobulia, hay que pensar en enfermedades que dan patrón obstructivo, ¿no? Obstructivo, como el enfisema, histocitosis, linfangioliomatosis, vasculopatías pulmonares como Short-Strom. En estos hay que pensar cuando el delco sale, en este caso, normal o aumentado. Hay que entender que el delco también es la prueba más sensible para identificar si hay una enfermedad intersticial. Es la prueba que te va a decir si es un EPIT, está disminuido su delco. En la gasometría ya hemos dicho, la gradiente y el PAFI es importante para la monitorización, el test de ejercicio, en qué tiempo desatura y qué distancia camina, y hay que ir repitiendo la prueba cada 3, cada 6 meses, cada año mínimo, ¿no? Para ir evaluando, sobre todo, como he dicho, si este PIT se está convirtiendo como una enfermedad fibrosante progresiva, si se va fibrosando, ¿no? Entonces, también se realizan unos métodos invasivos como la broncoscopía, el lavado bronquialveolar, la biopsia transbronquial para saber si es una sarcoidosis, para saber si es un proceso infeccioso, para saber si es no una NIU, ¿no? Sino para saber si es una neumonía por hipersensibilidad, que da lesiones de biopsias granulomatosas, si hay algún ganglio, una media endoscopía para hacer la biopsia. Se puede llegar a toracoscopía cuando no tenemos claridad en el diagnóstico y para poder hacer una biopsia pulmonar a cielo abierto, ¿no? Entonces son métodos invasivos que realizamos. La biopsia pulmonar a cielo abierto tiene una muy buena sensibilidad, 94%. El BATS, que es una videotoracoscopía en la cual se mete como cámaras a nivel del pulmón, tiene una sensibilidad más baja y su mortalidad también un poco más alta porque son alternativas de diagnósticas que requieren el ingreso a una sala de operaciones, ¿no? Y el anestesiólogo, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la biopsia pulmonar en pacientes con enfermedades intersticiales mayor de 70 años, insuficiencia cardíaca, enfermedades asociadas, comorbilidades, grave deterioro respiratorio, ¿no? Cuando ya tiene un compromiso muy, muy avanzado y el pulmón está lleno de panal de abejas, bastante reticulación, bronquitis de tracción, no tiene una idea, no tiene lógica de tratar de encontrar el diagnóstico etiológico, ¿no? Ya el paciente avanzó, más bien lo que vendría en todo caso es evaluar si tiene la edad para poder hacerle un trasplante. Ya no la biopsia pulmonar, ya la enfermedad, ya el pulmón ya se cicatrizó, ya se fibrosó, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente es identificar y retirar el agente causal, ¿no? Por ejemplo, es un agente como una neumonía intersticial descamativa, si es un periquito, la pluma, etcétera, hay que retirar el periquito. Si es un pelo de un animal, etcétera, hay que retirar este animal. Si es alguna sustancia orgánica como bagasosis, caña de azúcar, por ejemplo, a veces esta caña de azúcar puede provocar. Entonces, hay que identificar, hay que evaluar, ¿no? Dónde está el agente etiológico, y gran parte del tratamiento de estas enfermedades iniciales consiste en retirar el agente etiológico, identificarla, ¿no? Si es el reflujo, tratar el reflujo.
Si es la congestión pulmonar, tratar de compensar con el cardiólogo el manejo del mismo para que este compromiso intersticial, el edema intersticial, luego edema alveolar, que condiciona una cascada, a veces leucocitosis, ¿no? Hacen los pacientes como si fueran una neumonía y incluso hacen unos esputos herrumbrosos, ¿no? Como esputo que tienen rasgos de sangre, ¿no? Entonces, también no solamente se infiltra el glóbulo rojo, sino también se infiltra la célula blanca. Y al infiltrarse hay un proceso inflamatorio a nivel del pulmón y esto acaba cicatrizando. Y si esto se hace repetitivo, las congestiones pulmonares acaban haciendo cicatriz, ¿no? Tenemos varios llamados por cardiología en el cual el paciente se descompensa y uno dice, y ellos piensan que hay una enfermedad intersticial, pero se debe a un problema cardíaco que no le están compensando, ¿no? Y que probablemente va a seguir progresando si no el paciente no hace congestión pulmonar, ¿no? Entonces, si hay un tratamiento, si es que ya se identificó que es un Girovesi, Bactrim, ¿no? Si es la entidad responsable, si es una inmunosuprimido asociado a citomegalovirus, ganciclovir, si, si es una neumonía por un bono, corticoterapia, si es también un tratamiento por AR, presentación neumonitis, corticoterapia, si es una vasculitis, corticoterapia, ¿no? Supresión alveolitis, se basa de alguna manera en detener este proceso inflamatorio, ¿no? Con corticoterapia o pulsos de corticoterapia, a veces cuando tienen cuadros agudos asociados al mismo, ¿no? Entonces, esta es las presentaciones que hace el paciente. El resumen de la oxigenoterapia, bueno, si el paciente tiene hipoxemia grave, la saturación menos de 78, el PO2 menos de 60, hay que darle oxigenoterapia, ¿no? Recomendación es alta, ¿no? Si el paciente tiene hipoxemia moderada, hay que darle también oxigenoterapia, recomendación alta. A veces también en los pacientes hacen periodos de apnea o están asociados a asma y EPOC. Entonces, o hacen al ejercicio, ¿no? Cuando hacen ejercicio, ahí entonces hay que darle terapia de oxígeno, ¿no? O a veces desaturan en las noches haciendo apnea. Entonces hay que colocarle oxígeno en ese grupo de pacientes, ¿no? El oxígeno ya se extrapola mucho, las enfermedades iniciales se extrapolan mucho los estudios que se han hecho en estudios de EPOC, ¿no? Y tiene impacto, pues, en lo que se refiere a la mortalidad, ¿no? Si tú no le das oxigenoterapia a un paciente que amerita, es evidente que ese paciente va a fallecer, ¿no? Hay dos drogas antifibróticas que son nintedanib y que es pirfenidona, ¿no? Entonces, estas drogas han pasado por varios estudios, ¿no? Ensayos clínicos, Capacity, por ejemplo, la pirfenidona, Capacity 1, Capacity 2, ACET, el estudio de Injourney, el estudio UILD, el estudio Relief y el estudio Trail 1. Tomorrow, estudio Impulsus 1, Impulsus 2, Injourney, Censis, etc. Ahí veo la cantidad de trabajos que se han publicado tanto para pirfenidona y nintedanib. Las dos drogas son antifibróticas. Buscan, de alguna manera, las dos, uno, ralentizar, evitar que la fibrosis vaya progresando. Ese es uno. Dos, evitan las exacerbaciones. Acuérdense, estas enfermedades intersticiales, así como el asma, así como el EPOC, así como las bronquiectasias, es una enfermedad crónica, pero pasan por periodos de agudización, crisis, ¿no? Exacerbaciones. Entonces, en esos periodos de exacerbaciones, o exacerbación de PIT, generalmente el causante es una bacteria, una infección viral bacteriana. O todavía no sabemos, puede ser de origen desconocido, o puede ser una tromboembolia o una hipertensión pulmonar asociada al mismo, o a veces, como lo he dicho, infecciones, pero normalmente estos pacientes se hospitalizan, se evalúa que no exista ningún factor de riesgo que condicione y a veces la alternativa es dar corticoterapia, pulsos de corticoterapia para de alguna manera revertir. Se plantea que probablemente la evolución de este PIT, de estas fibrosis pulmonar progresiva, sea debido a esta, ¿no? A las exacerbaciones. Entonces, estas drogas, pifenidona, nintedanib, al generar la disminución de exacerbaciones, de alguna manera evitan la mortalidad del paciente, ¿no? Porque evitan que la enfermedad siga progresando.
Entonces, son ralentizadores del progreso de la fibrosis y evitan cuadros de exacerbación, ¿no? Su mecanismo de acción ahí está de la pirfenidona, inhiben los factores de crecimiento profibrogénico, ¿no? Tanto a nivel del TFG8 o del PDGF, y el nintedanib inhibe los receptores de tirosinquinasa. Entonces, ahí están las drogas, tienen sus efectos adversos, por ejemplo, la pirfenidona se coloca, hace náuseas, genera vómitos, diarrea, dispepsia, anorexia, pérdida de peso. Es un paciente con insuficiencia respiratoria, con un paciente que está yendo progresivamente, que está empeorando. Cuando le das una droga que le provoca diarrea, incomodidad, entonces, bueno, hay que tratar de suspender, porque va a estar con náuseas, con vómitos, con el medicamento, ¿no? Y luego se puede volver a retomar. Pero es una alternativa a decir al paciente no puedo darte nada, ¿no? Sobre todo las diarreas, el nintedanib, ¿no? Náuseas, vómitos también, dispepsia. Está indicado en adultos, como he dicho, en los dos, en que tengan fibrosis pulmonar. Y actualmente es la droga que se recomienda en la mayoría de los neumólogos, ¿no? Si no se le puede dar, hay varios estudios, ¿no? El estudio Partner, en las cuales se hizo, sobre todo en la fibrosis pulmonar idiopática, que es la más frecuente, ¿no? En la cual se dio prednisona, aciatropina, N-acetilcisteína, ¿no? Y se vio pues que no tenía impacto en el manejo en el uso del mismo. Ahora, si es que identificamos que es enfermedad de tejido conectivo, si identificamos que existe una vasculitis, el tratamiento o tratamiento biológico, ya sea con aciatropina, ya sea con micofenolato, ya sea con ya sea con pulsos de corticoterapia, ¿no? O tacrolimos, ¿no? Que se puede dar, o metotrexate, etcétera. Ya lo maneja cada especialista, ¿no? Sobre todo el reumatólogo, si es esa si es que se ha encontrado, si es secundaria esa, van muy bien con ellos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es un manejo multidisciplinario, también el manejo del EPIT, ¿no? No solamente interviene el neumólogo, que está evaluando una enfermedad de tejido conectivo y está evaluando si funcionalmente el pulmón está deteriorándose, sino también tiene que evaluarlo si es una enfermedad de tejido conectivo. Puede haber un compromiso renal, puede haber un compromiso articular, que él lo va viendo, cómo va evolucionando, u otro órgano, corazón o las policerositis que a veces están asociadas. El punto es que nosotros vamos viendo cómo va evolucionando el pulmón con el tratamiento, y si está evolucionando progresivamente, le decimos que cambie de alternativas, ¿no? Tratamientos biológicos a veces también le dan a las enfermedades de origen autoinmune o colágenopatías, y de manera conjunta vamos evaluando cómo va, si va manteniendo la enfermedad, ¿no? Entonces, en esas neumonías que van convirtiéndose en fibrosis progresiva, en ese grupo de pacientes se le da este tratamiento anteriormente nombrado como los antifibróticos, ¿no? La pirfenidona y el nintedanib. Estos son el tratamiento de las drogas, corticoides, micofenolato también se puede dar, ¿no? Va a depender de qué tipo de entidad está generando la fibrosis, y si está indicada la pirfenidona y nintedanib, si la fibrosis se va convirtiendo progresivamente, ¿no? Sobre todo, hay 3 criterios de 4, que es suficiente con que encontremos una de ellas, ya sea un deterioro tomográfico que viene avanzando la enfermedad, ya sea que evidenciemos en la espirometría, ¿no? Que hay un descenso de 5 a 10% si en un periodo de 3 a 6 meses, ¿no? Si va descendiendo, ya sea si también el test de caminata, el paciente va descendiendo. Si uno evalúa también que el DELCO o la pletismografía va descendiendo también, entonces uno dice, uy, este paciente se está convirtiendo en una fibrosis progresiva y hay que darle los antifibróticos, ¿no? Si son de origen idiopático, sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? O un nefibrótico también. Se le puede dar estas pastillas, ¿no? Ahí están las drogas, aciatropina, inhibidor de calcinuria, cicloporina o tacrolimus, el metotrexate, la ciclofosfamida, inmunosupresores, ¿no? O también se puede rotar a rituximab, infliximab, tocilizumab.
Eso es lo que se evalúa, ¿no? Entonces uno va evaluando el FBC, el DELCO, uno va evaluando radiográficamente cómo va yendo el test de caminata. Y acá está, ¿no? El trasplante pulmonar, ¿no? La sociedad de las indicaciones para aquel paciente que tiene más de 50% de fallecer a los 2 años del trasplante, más de alta probabilidad. Si tiene alta probabilidad, más de 80% de sobrevivir a los 90 días después del trasplante. Si tiene más de 80% de sobrevivir a los 5 años del trasplante, teniendo en cuenta su condición general y ausencia de otras opciones terapéuticas, en este grupo de pacientes hay que indicarle el trasplante pulmonar, sobre todo si es una fibrosis pulmonar progresiva, que las neumonías intersticiales usuales en un 100% casi, nunca en medicina, nunca digas todos, pero la mayoría, casi un 99.9% de las neumonías intersticiales usuales o fibrosis pulmonar idiopática progresan, ¿no? Progresan, avanzan, son fibrosis progresiva. Y en esos pacientes no hay opción de darle inmunosupresión. El tacrolimus y micofenolato pueden ralentizar y pueden evitar las exacerbaciones, pero si la enfermedad avanzó y cumple estos criterios de indicación, tiene alta probabilidad de fallecer a los 2 años, tiene alta probabilidad de sobrevivir a los 90 días, tiene alta probabilidad de sobrevivir a los 5 años, entonces tienen indicada el trasplante, ¿no? El EPOC era una de las causas antes de trasplante desde 2005 hasta el 2009. A partir del 2009, los EPIT, casi en un 38%, han reemplazado al EPOC como causa de trasplante en el mundo, ¿eh? En el mundo, ¿no? Nuestros trasplantes en el Perú son de a lo mucho, 2 o 3 trasplantes al año, pulmonar, ¿no? Esto se debe a que las personas no hay cultura de donación. Cuando hay una persona que probablemente sea la persona que va a donar, el órgano que más se compromete es el pulmón. Entonces, se puede dañar, se puede librar del daño la retina, el riñón, u otros órganos, ¿no? Pero el hígado, pero el pulmón generalmente ya hizo su neumonía intrahospitalaria, ya acabó intubado, entonces la intubación genera infección de las UCIs, entonces es muy difícil que se consiga, si hubiera un candidato potencialmente donante, de que justo se tenga que donar el pulmón, ¿no? Entonces, esto condiciona a que nosotros tengamos esa cantidad de trasplantes, ¿no? Bajas, a diferencia de España, por ejemplo, donde hacen 100 trasplantes por año, ¿no? Entonces, como ven, el EPIT, según este trabajo, según esta guía, ¿no? Representa ha reemplazado al EPOC como causa de trasplante. Generalmente se hace el trasplante bipulmonar, ¿no? Antes en este PIT se hacía el trasplante unipulmonar, pero el otro pulmón dañaba al otro. Entonces, está indicado generalmente el bipulmonar. Pasos para derivar y valorar el trasplante. Uno, descartar contraindicaciones, ¿no? Que, por ejemplo, tenga las condiciones que no sea dependiente, alcohólico, etcétera, o cocainómano. Que no tenga alteraciones psicológicas, psiquiátricas, que puedan más adelante recibir la terapia con tacrolimus o micofenolato, inmunosupresión, de manera continua y sobre todo, ¿saben qué? Que tenga adherencia a la medicación, que no sea VIH, que no tenga cáncer. El VIH incluso ya es una contraindicación relativa, pero que el cáncer sí. El cáncer sí, si tiene un cáncer no lo vas a estar trasplantando, ¿no? Buscamos otro paciente que no tenga cáncer. Algunos que tenga un compromiso a nivel del corazón, que tenga una isquemia o que tenga un infarto o que tenga anginas, ¿no? O las coronarias estén obstruidas, es un criterio, o que tenga otro órgano como el riñón, por ejemplo, con insuficiencia renal o hepatopatía, no, es una contraindicación. Entonces uno va viendo todos esos factores de riesgo, adherencias, que no tenga psiquiatría lo evalúa que no tiene ninguna dependencia a ninguna droga ni a ningún insumo. En nutrición ve que tiene el peso y la talla adecuada. Servicio social evalúa que tiene algún domicilio, porque nosotros a veces recibimos de todo el Perú y a veces si vive en Tacna, en Moquegua, que va a estar viajando, no, el paciente tiene que tener su casa cerca, ¿no? Para evaluar la continuidad de la medicación. Entonces, todo eso evaluamos sus factores de riesgo, su progresión a enfermedad,
Si esto se identifica que no tiene ninguna limitaciones, se evalúan los factores modificables como nutrición y reflujo. A veces hacemos una consulta de nutrición para ganar el peso, ¿no? Cuando están muy delgados. Son enfermedades que a la larga la taquimia, la polimnia, el trabajo respiratorio, el trabajo pulmonar que está incrementado, genera que estos pacientes comiencen a perder peso, peso magra. Además, la limitación funcional y a veces insuficiencia respiratoria puede considerar que los pacientes desacondicionen sus músculos, ¿no? Sobre todo no caminen y generan de alguna manera desnutrición asociado a la no actividad física que realizan, ¿no? Lo mandamos al rehabilitador, se deriva a la unidad de trasplante después de haber evaluado que tiene todo esto, se incluye una lista de espera, se evalúan los factores pronósticos específicos por el EPIT y luego se trasplanta al paciente, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para un trasplante? Negativa, que el paciente no lo quiera realizar, que tenga una neoplasia, que tenga una alteración, una función renal menos de 40, que se tenga un síndrome coronario, que tenga un DBC cerebral en los últimos 30 días, que tenga cirrosis hepática, que tenga insuficiencia hepática, que tenga insuficiencia renal, que tenga esté chocado, que tenga infección VIH, que tenga un estado funcional limitado. Acá sobre todo se habla de deterioro cognitivo, se habla de si el paciente es frágil, por ejemplo, la fragilidad del paciente, si tiene todas las comorbilidades, imposibilita, ¿no? Imposibilita, a pesar de que eso puede ser un motivo para mejor de priorizar que el paciente sea el primero, pero el detalle es que hay que saber escoger al grupo de pacientes, ¿no? El uso de dependencia activa de sustancias tóxicas, cualquier enfermedad no controlada que limite la supervivencia trae un posible trasplante, es una contraindicación. Y algunos factores de riesgo elevado para trasplante, edad mayor de 70 años, enfermedades coronarias que requieren revascularización, disfunción del ventrículo izquierdo, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Todas estas son las infección por Mycobacterium abscessus, infección por burgoderia, infección por hepatitis B, C, pacientes con soporte extracorpórea, son de alguna manera factores de riesgo para trasplante pulmonar. Al final de la vida siempre hay que tener en este grupo de pacientes la opción, hay que tener en cuenta que estamos en este grupo de pacientes que son enfermedades fibrosantes progresivas, ¿no? En la cual ya deterioraron severamente el pulmón. Hay que pensar si estamos en un paciente que requiere de alguna manera manejos paliativos, y acá es donde nos ponemos a filosofar muchas veces, ¿no? Decimos, en este paciente vamos a realizar un encarnizamiento terapéutico, estamos haciendo distanasia, o la eutanasia en el Perú es ética. Es un paciente que debería ir verdaderamente a eutanasia. Sabemos que en el Perú esto no está normado, no hay un manejo multidisciplinario, que esté comprometido el usiólogo, que esté comprometido el psicólogo, el neumólogo, el médico internista o el geriatra, en lo cual podamos, el anestesiólogo que da también medicación de ese tipo, en la cual nosotros podamos considerar si hasta aquí llegamos, ¿no? Le damos alternativas, medidas ordinarias, ¿no? Lo que todo paciente recibe, o le damos medidas extraordinarias, ¿no? Como ECMO, como ventilación mecánica, como BNI, como de repente colocación de catéter para colocar drogas inotrópicas, o sea, hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Nos vamos a encarnecer con el paciente o verdaderamente la historia natural de la enfermedad? Entonces, acá es donde nosotros evaluamos todo esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el paciente cuando ya es evidente que el paciente ha ido evolucionando o se le ha pasado el tren, como si se le ha pasado la posibilidad de que pueda ser trasplantado como única opción para que el paciente pueda tener una supervivencia? Como hemos dicho, es un manejo multidisciplinario y acá es donde nosotros evaluamos todo eso. En este grupo de pacientes en este grupo de tratamiento están los opioides, ¿no? Morfina, metadona, fentanilo, empezando de repente con codeína o tramal, ¿no? Que hay que empezar a dar, pero en este grupo morfina oral, ¿no? Se puede dar,
o clorpromacina, benzoalprazolam para que puedan ellos vivir un poco tranquilos a la hora de dormir, ¿no? Como tranquilizantes, ¿no? Que puedan condicionar a eso, ¿no? En este grupo de pacientes es donde se da ese tipo de alternativas, se evalúa con psiquiatría para evaluar y hay que evaluar también que estos pacientes hacen exacerbaciones agudas de PIT, que consiste básicamente, bueno, acá hay unos criterios de diagnóstico que lo han evaluado en el 2016, diagnóstico previo y concurrente de que hay una fibrosis pulmonar idiopática, que existe un deterioro agudo, empeoramiento de la disnea a menos de un mes, que tomográficamente se ve un nuevo infiltrado de vidrio ilustrado consolidado, deterioro no complementario explicada por insuficiencia cardíaca o sobrecarga, que no exista insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica, ¿no? Esos son los criterios diagnósticos. Entonces, si hay un episodio agudo de EPI menos de un mes, hay que evaluar otra causa extraparenquimatosa, ¿no? Ya sea diagnósticos alternativos, hay que ver si hay neumotoras, derrame pleural, tromboembolia, hipertensión pulmonar, crónica reagudizada de repente, o un nuevos infiltrados en vidrio de ilustrado. Hay que evaluar que las causas de EPI pueden ser infecciones, aspiraciones o de origen idiopático. Una vez que tú de alguna manera has descartado que no es una infección, que no es tromboembolia, que no es nada, y el paciente le has dado una tanda de antibióticos profilácticos, en este caso no profilácticos, indicadas probablemente como pruebas terapéuticas, y tú, bueno, cada vez estás más convencido de que no hay nada que condicione más que la evolución de la enfermedad, entonces se podría, en este caso, en este grupo de pacientes, hacer un tratamiento, prueba terapéutica con pulsos de corticoterapia, ¿no? Entonces, el algoritmo del manejo de enfermedad, exacerbación aguda de PIT, básicamente es excluir que no exista falla cardíaca, tromboembolia, neumotoras, infección, toxicidad de fármacos y de alguna manera dar soporte ventilatorio con BNI o ventilación mecánica con ECMO. En este grupo de pacientes a veces esto es una situación un poco difícil porque en este grupo de pacientes uno no sabe si ya está en su fase final o el paciente está haciendo una exacerbación, ¿no? Asociado a un proceso infeccioso y lo podemos recuperar. Y si nosotros nos metemos a intubar a un paciente, colocar ventilación mecánica, controlación invasiva o ventilación mecánica no invasiva, ya estamos hablando con distanas, encarnizamiento terapéutico, ¿no? Pero en el supuesto caso de que estamos en un hospital, yo creo que esto viene también de un manejo de pacientes que tienen alta posibilidad de trasplante, ¿no? Se podría de alguna manera fundamentar o racionalizar el manejo debido a que son pacientes que puede ser el que le lleves a una ventilación mecánica, puede ser como un puente para que en ese periodo de mes de repente pueda subir a sala para un trasplante. Si en ese mes apareció un órgano, el paciente pueda subir a sala, ¿no? Después de, porque si está infectado, lo que sea, se va a sacar ese órgano y se va a colocar el otro, ¿no? Entonces puede ser como un puente. Si hay algo que haya condicionado o se haya excluido, o la razón que condicionó a que llegue a ventilación mecánica como manejo del puente. Generalmente nosotros, te lo voy a decir sincero, edema de pulmón, ya apareció, como les estaba comentando, apareció sistema de cánula nasal de alto flujo, llegamos hasta ahí, al sistema de alto flujo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Si el paciente se recupera, qué bien. Si el paciente no se recupera, bueno, ya pues, hasta ahí llegamos, ¿no? Para no hacer encarnizamiento terapéutico, sabemos que este grupo de pacientes ya han llegado, no estoy hablando de un paciente que tiene una fibrosis temprana, son pacientes que tienen ya fibrosis pulmonares avanzados. Acuérdense que parte de la evolución es que el paciente haga cuadros de exacerbaciones agudas de EPIT. Entonces, ya a medida que van haciendo cuadros de exacerbaciones, ya pues está progresando la enfermedad, ¿no? Y si es que están inicialmente, sí le damos, ¿no? Antibiótico empírico, corticoterapia, le damos pulso una vez que hemos descartado, excluido todo esto, le damos metilprednisolona de 500 y 1000 por 3 días, más o menos, o inmunosupresión también le damos, y si revierte, excelente, ¿no? Le estamos conversando
con el equipo de trasplante para la posibilidad de dar trasplante y el manejo de paliativos, ¿no? Esta es una revisión de la revista de la Sociedad Canadiense, ¿no? En la cual, bueno, la farmacoterapia, ¿no? Debe ser considerado para el manejo de las epifibróticas, enfermedad pulmonar idiopática fibrótica. Pirfenidona y nintedanib están de acuerdo, se debe considerar una alternativa. La rehabilitación, igual que en el EPOC, ¿no? La rehabilitación pulmonar tiene que darse en este grupo de pacientes. Se debe dar rehabilitación tanto musculatura diafragmática, musculatura de la prensa, escapular, ¿no? Fortalecer los músculos que intervienen en la inspiración, trabajar en los músculos de miembros inferiores y trabajar sobre todo debe ir en el diafragma, ¿no? Hay opciones que el rehabilitador maneja en este grupo. Suplemento con oxígeno tiene bastante impacto en su mortalidad. Derivar a los programas de trasplante y también derivar a los pacientes fibróticos para evaluación con trasplante. Manejo de la disnea grave con opioides, ¿no? Debe incluir complejos con nutrición también, pero acá es donde se aplica morfina 1 a 2.5 gramos o hidromorfina 0. miligramos cada 4 a 6 horas. Nosotros trabajamos estas drogas, son muy restringidas. Trabajamos con terapia del dolor. Enviamos al paciente a terapia de dolor para que indiquen estas drogas, ¿no? Sí, está indicado, ¿no? Este grupo de drogas en este grupo de pacientes. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, dime, Adrián White. Sí, doctor. Quería consultarle si es común ver en nuestro medio el patrón de empedrado irregular, ¿no? Que es característico de la proteinosis alveolar. Y si es así, ¿cuál sería el diagnóstico y el tratamiento? Mira, de la proteinosis alveolar es broncoscópico nada más. Se ingresa, se hace un lavado, se hace el shift y bueno, se hace el diagnóstico con una broncoscopía. No necesitas de una biopsia pulmonar. Se encuentra ahí, se encuentra la secreción, ¿no? Blanquecina. El tratamiento también es lavado bronquialveolar, hacer lavado bronquialveolar de este grupo de pacientes. Yo habré visto siquiera sus 6 casos de proteinosis alveolar, ¿no? Y eh, difícilmente han ido progresando, ¿no? Se les programa para hacer lavados bronquialveolares y van bien. No sé si tienes otra pregunta. Leonardo. Igual, Sí, dime, Adrián. con la sarcoidosis también la mayoría se regresiona, ¿no? ¿O es distinto? No, la cirrosis puede seguir avanzando, puede seguir progresando, pero responden a corticoterapia. Sarcoidosis sí he tenido, igual que la proteinosis alveolar, bien raras, pero proteinosis hemos tenido 6 como para hacer un reporte de casos, pero de las sarcoidosis he visto 3 nada más. Curiosamente los 3 han fallecido, ¿eh? Pero acá en el Perú un poco difícil, pero han fallecido no por sarcoidosis. La enfermedad en general responde a corticoterapia, ¿no? No tengo mucha casística, como tú verás, 3 casitos nada más, a pesar que somos un hospital de referencia. Se ve bastante en Europa, ¿no? Lo que vemos más es asociado a neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Leonardo Rubén. Sí, doctor, buenas noches. Quería saber cómo es que el reflujo empeora la neumonía intersticial, ¿no? O un EPIT. ¿Cómo así es que empeora la enfermedad? Mira, las dos cosas se dan, ¿ah? En primer lugar, el reflujo gastroesofágico, cuando ingresa el ácido, el ácido que genera el ácido clorhídrico, que genera el pulmón, el estómago, las células parietales, ¿no?
generan el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico llega al pulmón, sobre todo cuando está en posición horizontal, al dormir, ¿no? Entonces el paciente se aspira, ¿no? Y genera un efecto químico, ¿no? El pH, pH ácido, ¿no? Que tiene el estómago, que sirve para hacer la digestión química, ¿no? No, el pulmón no está preparado para recibir ese pH, ¿no? Ácido. Entonces provoca como una acción química, como si estuviera ingiriendo algo tóxico, ¿no? Con un pH bien ácido. Entonces el efecto es una neumonitis química, ¿no? El detalle es que esto se vuelve constante. Si uno no identifica, esto se hace repetitivamente, pues repetitivamente. Cuando nosotros hacemos broncoscopía, y si te va a tocar de repente rotar conmigo, cuando hacemos la broncoscopía, normalmente nosotros ingresamos por la nariz o por la boca al paciente y vemos cómo el mismo paciente se va broncoaspirando. Vemos ahí, metemos la cámara, estamos evaluando la carina y cómo el paciente va ingresando la saliva, la secreción, ¿no? Por eso que a este grupo de pacientes le pedimos que estén en ayunas. Entonces, sí hay un periodo de que se puede aspirar el paciente, es más, las neumonías. Por ejemplo, uno de los mecanismos fisiopatológicos es la aspiración, ¿no? De gérmenes gram negativos que están ahí en la vía digestiva. Pero nosotros vemos que el paciente se aspira, pero el detalle es que no, bueno, se puede aspirar saliva, ¿no? Pero no un ácido, ¿no? Un ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, se da este efecto, neumonitis química, ¿no? Ahora, ¿esto puede provocar enfermedad intersticial? Sí. Requiere un manejo posteriormente en este caso por gastroenterología, omeprazol, medicación para generar contracción a nivel esofágica, sí, metoclopramida, ¿no? Para evitar que el paciente tenga reflujo, levantar la cabecera, evaluar si hay Helicobacter pylori, para tratar la misma, etcétera, ¿no? Sí requiere eso. Ahora, lo que también se ha evidenciado, ¿ya? Eso es como que el reflujo en sí puede generar neumonitis. Pero lo que se ha evidenciado, que la mayoría de los pacientes que hacen neumonías intersticiales idiopáticas, a medida que van evolucionando, hacen reflujo. Hacen reflujo. Entonces, o sea, no fue el reflujo el condicionante de la neumonía intersticial idiopática, sino que los pacientes que hacen neumonía intersticial idiopática hacen reflujo en el proceso de su enfermedad. Entonces, en este grupo de pacientes, eso se ha hecho, se ha visto sobre todo en los que van a ser candidatos a trasplante, ¿no? Entonces, no creemos que el reflujo le condicionó la neumonía intersticial idiopática, creemos que el paciente condicionó a comorbilidades no preexistentes, sino que se complicaron con un reflujo gastroesofágico. Es como, por ejemplo, la desnutrición o a veces esa desnutrición que se da debido a la misma enfermedad que va generando bastante catabolismo, ¿no? O mala nutrición, o por las limitaciones funcionales que se presenta el paciente, ¿no? Entonces, va deteriorando tanto la masa muscular. Igual algo así, ¿no? El reflujo se le presenta. Entonces, es importante esto porque este reflujo es una contraindicación relativa para indicar al trasplante. Entonces, al paciente a veces se han hecho varias alternativas. Se hace una fundeduplicatura para evitar que el ácido se le venga porque le vas a colocar un pulmón nuevo. Entonces, si le vas a colocar un pulmón nuevo y el paciente ya tiene la complicación del reflujo, pulmón nuevo con post-trasplante, con reflujo, el pulmón no va a ir muy bien. Entonces, eso es lo que se ha visto, que es una contraindicación el reflujo relativa y que probablemente se presente en pacientes que tengan neumonía intersticial idiopática con mucha opción a trasplante, ¿no? Pero no como el causante de la neumonía intersticial idiopática, sino como complicación que se da, ¿no?
Evaluamos entonces al paciente, al igual como les he dicho, las evaluaciones que hay que hacer previamente antes del trasplante, que tenga la condición nutricional, que el psicólogo, el psiquiatra también encuentre que existe dependencia y que no tenga un daño de otro órgano. Igual evaluamos el reflujo como una opción. Si lo tuviera, hay que tratarla, ¿no? Porque puede condicionar a que el injerto del pulmón nuevo se deteriore, ¿no? Muy rápidamente. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, doctor. Me parece que ya no hay más preguntas, doctor. Más bien, le quería consultar para que me pase las diapositivas